Así que vamos a comenzar en esta tarde. Dios las bendiga. Nuevamente les damos la bienvenida. Recuerdan que estamos viendo el módulo Espíritu Santo y estamos ahorita en la lección 3 y el tema que vamos a ver hoy es la personalidad del Espíritu Santo. La semana pasada vimos los símbolos con los que en la mayoría, ¿verdad? De los símbolos, aunque no todos, pero sí cubrimos la mayoría de los símbolos en los que la palabra representa al Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo. Pero antes, yo le pido que me acompañen a orar para presentar este tiempo al Señor y que el Señor sea el que tome el control de este tiempo que le estamos dedicando a Él. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener para ti, para aprender, para crecer en tu palabra. Señor, te doy gracias por cada una de mis hermanas y mis hermanos que van a ver este video, esta clase, Señor, y los que están aquí presentes y los que están por conectarse. Señor, que esta clase sea de bendición a todo aquel que la escuche. Que podamos aprender cada vez más acerca de la persona de tu espíritu. Hemos estado aprendiendo, Señor, de ti. Permítenos, Señor, que esta palabra que tú vas a poner en nosotros caiga en buena tierra. Que cada palabra de la que tú uses a la maestra, Señor, penetre nuestro corazón y sea como una espada de doble filo. Que seamos, Señor, creciendo cada vez más y profundizando en una relación contigo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que los dejo con su profesora. Pues sí, buenas tardes a todos y es una bendición continuar hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mora y permanece ahora en nosotros, ¿verdad? Que es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Jehová, porque es una sola persona, ¿verdad? Y bueno, nosotros vamos a aprender nuevamente, ya vimos, como decía Maggie, los símbolos la semana pasada, y créanme que parece que cuando estamos estudiando todo esto, parece que, bueno, ¿cuál es la necesidad de estudiar todo esto? Pero lo necesitamos, porque de otra manera no entenderíamos nada de la palabra de Dios. En cambio, cuando estamos leyendo, estudiando la Biblia, podemos ver la simbología, y cuando dicen que la paloma y el vino y habla del fuego, ahí nosotros nos damos cuenta que está hablando del Espíritu Santo. Entonces, conocer los símbolos del Espíritu Santo es importante. No porque se va a manifestar así, ¿verdad? Porque sabemos que es una persona, pero sabemos la representación de esos símbolos, de esa simbología. Así como vimos los tipos y antitipos, aquí estamos viendo los símbolos del Espíritu Santo, y eso lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta distinción del Espíritu Santo que se distingue de las otras personas de la Trinidad, como es el Dios Padre, el Dios Hijo, no es que sean diferentes, sino que tienen una diferente función. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, si están leyendo el Antiguo Testamento, podemos ver que los profetas decían, y se posó el Espíritu de Jehová. Estaba hablando del Espíritu Santo, pero se le conocía como el Espíritu de Jehová. Y ahora en el Nuevo Testamento están hablando, cuando el Hijo dijo que iba a enviar al otro Consolador. Ustedes pueden leer, estamos estudiando el libro de Hechos, ¿verdad? Porque eso les dejé de tarea. Bueno, ahí en el libro de Hechos nosotros podemos ver al principio cómo al momento de que estaban orando esas 120 personas, desciende el Espíritu Santo con fuego y con viento. Era el Espíritu Santo que se estaba manifestando, pero no se pudo manifestar. Es algo tan hermoso entenderlo, que el Espíritu Santo no podía manifestarse en nosotros y permanecer en nosotros hasta que el Hijo subiera al cielo y fuera glorificado. Después de que el Hijo estuvo 40 días aquí abajo con ellos,
porque dice que él le dijo a María que aún no lo tocara porque no estaba glorificado, pero estuvo 40 días y cuando ascendió les dijo que les dio instrucciones y les dijo que no se fueran, que se quedaran ahí en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que les diera poder, autoridad y los llenara de su presencia, del mismo Espíritu de Jesús, que era el Espíritu, es el Espíritu Santo de Dios que ahora mora y permanece en nosotros. Entonces, esa armonía que hay es la que hace que nosotros nos compaginemos. Nosotros sabemos que Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, están los tres en nosotros, pero tienen funciones diferentes, aunque son los mismos, pero tienen una función diferentísima. Miren, simplemente, aquí no está escrito, ¿verdad? Pero simplemente tienen la misma igualdad, puesto que son uno, ¿verdad? Pero dice que su función es diferente porque aquí ahora el Espíritu Santo está abogando por nosotros para alcanzar la salvación y la vida eterna, porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Hijo de Dios es nuestro otro intercesor, nuestro paracleto, e intercede ante el Padre para que nosotros alcancemos también la salvación. Entonces, Él dejó al otro consolador, que era el Espíritu Santo, con una función y una finalidad que nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para que nosotros nos arrepintiéramos y lo reconociéramos al Hijo de Dios, ¿verdad? Reconociéramos que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo íbamos a alcanzar la salvación y la vida eterna, pero eso no lo íbamos a lograr si no hubiera estado el Espíritu Santo, no hubiera sido enviado el Espíritu Santo y no estuviera ahora con nosotros. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en una perfecta armonía, unidos los tres en un mismo propósito de alcanzar la salvación de las almas que se supone que ya fueron predestinadas desde antes de la fundación de este mundo. Sí, amén. Continuamos. Ustedes saben que en la Biblia no está la palabra Trinidad, ¿verdad? Pero pues nosotros estamos viendo a los tres trabajando y por eso sabemos que son tripartitos. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y a nosotros nos hizo a imagen y semejanza también, ¿verdad? Ya sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, por eso, aunque no esté la palabra Trinidad en la Biblia, pero nosotros podemos ver esto. Ahora, vamos a ver unos ejemplos. Primeramente, en la palabra de Dios, a las tres deidades trabajando de manera diferente. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo? Dice en Mateo 3, 16, 17, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a dos de las deidades trabajando de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Espíritu Santo, simbólicamente como paloma, llenando de poder a Jesucristo para que comenzara a trabajar, ¿verdad? En la obra que tenía predestinada también él, que ya estaba asignada para la salvación de la humanidad. 3 años y medio recibió el poder, pero al mismo tiempo el Padre se manifestó con una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, declarando que Él era el Hijo de Dios. Entonces aquí estamos viendo al Espíritu Santo y estamos viendo al Padre y estamos viendo al Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta?
Y a lo mejor cuando leemos la palabra no lo notamos, pero ahí están los tres. También podemos ver en el bautismo del creyente, cuando tú te bautizas, vamos a verlo. Dice Mateo 28:19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está mencionando que es importante el bautismo de las tres deidades, que es uno, ¿verdad? Pero en tres deidades, y siempre está enfatizando o sea, que son diferentes. La letra I en cada mención nos está indicando que las tres deidades se distinguen uno del otro, no que uno sea mayor, otro sea menor, porque son uno en tres personalidades, en tres deidades. Amén. Continuamos. La siguiente. También podemos ver cuando Jesús le prometió a sus discípulos que iba a enviar al otro consolador. El Hijo de Dios pidiéndole al Padre que enviara al otro consolador, al Paracleto, al Espíritu Santo. Y dice en Juan 14:16-17, y yo voy a rogar al Padre y les dará otro consolador. O sea, Jesús era el consolador, pero vendría el otro consolador para que esté con vosotros para siempre, porque Jesús se tenía que ir, tenía que quedarse el Espíritu Santo, la otra deidad de Dios, ¿verdad? O sea, se tenía que quedar Dios en tres personas. Así que el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibirlo porque no lo ve y no lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vos, con vosotros y estará con vosotros. Está hablando de presencia. ¿Cómo recibo al Espíritu Santo? Ya lo vimos en Cristología, ¿verdad? Solamente aceptando a Jesús como Señor y Salvador, reconociéndolo como nuestro Señor, reconociendo que Él murió en la cruz por nosotros, que murió, que resucitó, reconociendo su obra redentora y al aceptarlo como nuestro redentor, el Espíritu Santo entra en nosotros. Así que lo tenemos desde que aceptamos a Cristo. Por eso el mundo, que la gente que no aceptaba a Jesús, pues no lo puede ver y no lo ha recibido y ni le conoce. Desafortunadamente, incluso nosotros los creyentes, cuando no tenemos el conocimiento de la palabra, tampoco lo reconocemos. Tampoco sabemos que Él está en nosotros, porque como no se ve ni se siente, porque no es por emociones, no entendemos mucho del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya vemos que es Dios mismo y que es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Entonces está la Trinidad en nosotros. Aquí está diciendo, voy a enviar al otro consolador, o sea, de la misma esencia, pero está diciendo que es diferente a Jesús. Diferente, ¿por qué? Porque ya no iba a ser en carne la presencia de Dios como vino Jesús, ¿verdad? En carne, sino que ahora iba a venir en el Espíritu. Es Espíritu y es verdad el Espíritu Santo. Por eso dijo que a partir de hoy íbamos a adorarle en espíritu y en verdad. Por eso ya no íbamos a necesitar imágenes. Por eso ya no íbamos a necesitar tener una figura para poder adorarle, porque ahora lo adoramos
en espíritu y de verdad, porque Él mora en nosotros por siempre. Y eso es maravilloso, saber que Jesús cumple su promesa de enviar al otro consolador. Y Él, aparte de que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, también nos consuela. Y eso es maravilloso. Por eso es necesario conocer al Espíritu Santo. De otra manera, no vamos a poder comprender todo lo que el Espíritu Santo es en nosotros y por nosotros. Continuamos. Y la palabra de Dios nos va a mostrar que el Espíritu Santo es una persona. Y mucho más que eso, es una persona divina. O sea, el Espíritu Santo es Dios en la tercera persona de la Trinidad. Es Dios con los mismos atributos. Ahora que veamos los atributos de Dios, nos vamos a dar cuenta que son los mismos atributos de Cristo, del Espíritu Santo y del Padre. Porque Él todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve, igual que el Padre, igual que el Hijo, ¿verdad? Es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y cuando hablamos de la personalidad del Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a que ya vimos, ¿verdad? En la clase pasada, antepasada, que no es una influencia, no es una fuerza activa, sino que Él es una persona. Incluso tiene características de persona, igual que nosotros. Nosotros podemos ver que Jesús tiene emociones, tiene voluntad, tiene intelecto. Él cuando tiene, él al decir que tiene emociones, nos damos cuenta de la importancia de ver que se manifiesta de una manera piramidal, digamos, de un triángulo, que es tres, ¿verdad? Tres líneas de la misma medida, y está manifestándose de esta manera, que es perfecto, que es Dios triuno. Y ese Dios triuno, ahorita en este momento que estamos estudiando al Espíritu Santo de Dios, podemos ver que tiene emociones. Él puede sentir tristeza, él puede tener alegría, enojo, lo podemos contristar, tantas cosas, ¿verdad? Él puede decidir, él puede escoger, ahorita vamos a ver todo eso, y él tiene intelecto, ¿verdad? Porque él puede pensar, conocer y razonar igual que nosotros, solo que no lo sentimos. Por ejemplo, ahorita yo le dije, Espíritu Santo, voy a hablar de ti, necesito que tú me ayudes a dar la clase. ¿Por qué? Porque eres real, porque puedes hablar con él, puedes platicar con él. Y puede manifestar de diferentes maneras. ¿Continuamos? El Espíritu Santo de Dios tiene sentimientos. Él tiene amor. Y lo dice Romanos 15:30. Dice, pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. O sea, es nuestra seguridad de que nos ama tanto el Padre, nos ama tanto el Hijo, y el Espíritu Santo nos sigue amando porque es una misma persona. Y nos ama de esta manera tan incomprensible, no se puede ni entender cómo un Dios puro, perfecto y santo pudo más bien introducirse en nosotros, tomarnos como habitación, como morada, como tabernáculo, como templo, siendo como somos. ¿Cómo pudo darnos este don divino que es el Espíritu de Dios, sabiendo cómo somos? Desleales, volubles, incrédulos, infieles.
pero Él tiene confianza en nosotros y Él puso su Espíritu Santo en nosotros. Así que de verdad no hay palabras para agradecerle al Padre que haya tenido tal confianza en nosotros para poder venir y posar y permanecer en nosotros. ¿Continuamos? Dentro de esos sentimientos que tiene el Espíritu Santo, también lo podemos entristecer, como dijimos en las clases pasadas. Puede ser contristado y apenado. Y en Efesios, Pablo lo dice. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, nosotros fuimos ya sellados como propiedad privada del reino de Dios. Cuando el Señor venga por nosotros, el sello del Espíritu Santo que tenemos, el Padre no va a decir quién es, cuál es mi hijo, cuál es mi escogido, predestinado, elegido. Él va a ver el sello del Espíritu Santo. Él va a ver la sangre del Cordero. Inmediatamente nos va a llevar a su casa. Pero el Espíritu Santo lo contristamos por nuestro pecado, desobediencia, deslealtad, infidelidad, ¿verdad? Contristar es entristecer también. Así que imagínense si no tuviera este Dios supremo, este Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, inmutable y eterno, no tuviera sentimientos, ¿cómo iba a consolar? ¿Verdad? Pero dice que los primeros santos pudieron andar en la consolación del Espíritu. Si estaban entristecidos, los apóstoles, que fueron los primeros que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ya no fueron los mismos. Su vida cambió radicalmente, su manera de pensar y de ser cambió totalmente. ¿Por qué? Porque cuando entra el Espíritu Santo de Dios y te transforma, te regenera, hay cambios radicales. Si le obedecemos, si lo amamos, si lo anhelamos, si lo deseamos, ¿verdad? ¿Quién te va a consolar? ¿El ser humano? No, ¿verdad? Cuando tú te sientes tan solo, tan triste, cuando tú te sientes desolado, cuando tú te sientes que la verdad estás ahí con todas las situaciones y problemas, y tus hijos ni están, tu marido ni está, tus hermanos no están, tu madre y tu padre tampoco están, la gente no está. Te puede decir, échale ganas, ¿verdad? Te puede decir, uy, voy a orar por ti, ¿eh? Pero el único que nos puede consolar, fortalecer y darnos ánimo es el Espíritu Santo. Por eso lo necesitamos. De otra manera no vamos a poder salir adelante. Por eso sabemos que el Espíritu Santo está aquí en la tierra y lo necesitamos con todo nuestro corazón. Amén. Continuamos. El Espíritu Santo también tiene mente, o sea, intelecto. ¿Por qué? Porque todo lo entiende, porque es una persona. Es una persona el Espíritu Santo. Y podemos ver en Primera de Corintios 2:10 al 11, Pablo dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre?
sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. O sea, mi espíritu humano está escuchándome todo lo que hablo. Sabe lo que pienso, lo que deseo, lo que anhelo, las intenciones de mi corazón, como cuando yo no te puedo decir directamente una cosa que me desagrada y te la digo de otra manera para herir, aparentando que te estoy hablando bonito, pero el espíritu humano está viéndote, oyéndote y está diciendo, conozco lo que quieres decirle y las intenciones de tu corazón. Sé por qué lo dijiste. Así el Espíritu Santo conoce a Dios y conoce todas las cosas de Dios porque Él está en Él. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo y todo lo escudriña y todo sabe. Por eso cuando nosotros le decimos, Espíritu Santo, no entiendo nada de la palabra, ¿me la puedes revelar? El Espíritu Santo es el que te revela la palabra, porque Él sabe lo que quiso decir el Padre cuando dejó escrito la palabra de Dios. Cuando le dices, Espíritu Santo, no entiendo esta situación, no entiendo por qué está sucediendo esto, no sé cómo resolverle, ayúdame, dame la estrategia. ¿Por qué? Porque Él está ahí contigo y Él sabe la voluntad del Padre y Él sabe cómo resolverlo y te da la palabra exacta e idónea para que tú puedas resolver ciertas situaciones. Y hasta te dice, no temas, ten paz. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo me va a hablar? Yo puedo estar orando y orando y orando y orando y orando, pero si yo no leo la palabra, ¿cómo me va a responder el Padre? Está bien que me habla en sueño, está bien que me muestra algunas imágenes, está bien que luego me habla por medio de la predicación, de las enseñanzas, pero no hay como escudriñar la palabra, porque la palabra de Dios es toda la voluntad de Dios, todo lo que está escrito es la voluntad de Dios. Así que si yo quiero saber, ¿es tu voluntad que yo esté en esta condición? Y si me puede decir una palabra, te llevaré, te hablaré de amores, te hablaré y te llevaré, más bien te llevaré el desierto y te hablaré de amores. Ay, yo me quedo así, digo, trato personal conmigo, me va a llevar al desierto y me va a hablar de la verdad, pero voy a tener que pasar por la prueba, ¿verdad? Pero cuando te dice, no temas, yo estoy contigo, cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, si pasas por el fuego no te vas a quemar, quiere decir que Él está conmigo y que no tiene nada que ver este asunto conmigo, sino que Él mismo me va a librar. Entonces, por medio de la palabra Él me habla. ¿Por qué? Porque no es un monólogo, orar y orar y orar y orar y orar. Es un diálogo. Y no lo dice ningún pastor, ningún profeta, ningún maestro, ninguna enseñanza de aquí, de acá y de allá. Lo dice la palabra. Nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo tengo que tener un diálogo. Ya oré, ahora voy a leer la palabra para ver qué me contesta el Señor, qué me muestra el Señor. Y conforme a la palabra que me muestra el Señor, esa es tu voluntad. Y ahora voy a orar conforme a la voluntad del Padre. Por eso les he dicho que es importante que cuando oren, oren con la palabra que Dios les da, porque están orando conforme a la voluntad del Padre y están orando en sintonía con el Padre. No estamos orando nosotros una cosa y el Padre quiere otra, no. Cuando tú ya oras con la palabra que Dios te dio, entonces ya estás orando en unidad. Ya estás orando conforme a su voluntad y es más
rápido las respuestas de las oraciones. ¿Por qué? Porque estás declarando la palabra de Dios. Y el que te revela todo esto es el Espíritu Santo. Así que las escrituras demuestran que el Espíritu Santo tiene una mente perfecta, tiene sabiduría perfecta y el Espíritu Santo tiene su propia manera de pensar que se revela en pensamientos, en propósitos y en determinaciones. Por eso cuando tú recibes así una palabra de Dios o cuando de repente te viene a la mente, no vayas para allá, hoy no salgas, o no hagas eso, o este negocio no te conviene, o no le firmes todavía. Hay que creerle que es Dios hablándote por medio de su Espíritu Santo, advirtiéndote o diciéndote sí o no, ¿verdad? A veces no entendemos o no escuchamos bien la voz de Dios y Dios a veces nos tiene que detener de alguna manera para evitar que tengamos un accidente, una tragedia, un conflicto mayor. ¿Cuántas veces nos dice cállate? Queremos decir cosas porque nos parece injusto ciertas situaciones o nos parece injusto lo que nos dicen algunas personas, pero el Espíritu Santo te dice cállate, guarda silencio, espera en mí. Tenemos que entenderlo, tenemos que conocerlo. Quiere decir que el Espíritu Santo está diciéndote, el Padre Celestial quiere que te guardes, quiere que no salgas, quiere que te calles, quiere que no hagas esto, quiere que no firmes aquí, quiere que no pienses acá, quiere todo lo que el Espíritu Santo te revela es la voluntad del Papá, del Padre Celestial. Por eso dice que todo le escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Se dan cuenta la importancia del Espíritu Santo en nosotros? Tenemos un amigo, un confidente, un pastor, un maestro y el Dios, la tercera persona de la Trinidad, que está aquí morando y permaneciendo en nosotros, que no tenemos en realidad mucha necesidad de ir a buscar a otro lado consejería. Claro que se necesita la consejería, pero si tú vas y le pides primero consejo a Dios, yo creo que las cosas van a ser diferentes y vamos a cambiar nuestra manera de actuar. O si tú vas y pides consejería, pídele al Espíritu Santo que te confirme si es correcto o está de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque los seres humanos a veces hasta podemos dar consejos de acuerdo a lo que sabemos de la persona. Pero para confirmármelo, yo tengo que preguntarle al Espíritu Santo. ¿Es correcto lo que me aconsejaron? ¿Viene de parte tuya? Y él me dirá sí o me dirá no. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios tan hermoso, un Padre tan hermoso, un confidente tan hermoso, tan precioso, tan poderoso, que de verdad que estamos llenos, totalmente llenos con Él. Continuamos. Tiene voluntad también el Espíritu Santo. Hay veces que el Espíritu Santo nos dice, ve y haz esto. Y nosotros decimos, al rato. Dice en Hechos 8, 29, 39, pero nada más lo vamos a ver hasta el 29, 30. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, que era uno de los apóstoles, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó al hombre que venía en ese carro
que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y el hombre le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Si estamos leyendo el libro de Hechos, ustedes han de conocer la historia de cómo ese eunuco aceptó a Cristo, fue bautizado, cómo Felipe estaba en un lugar, de repente fue arrebatado por el Espíritu de Dios y de repente ya estaba en otro lugar Felipe, porque el Espíritu Santo le dijo, ve a donde está ese hombre, pero al decir ve, lo arrebató de un lugar a otro y llegó a donde estaba ese hombre en este carro y le preguntó, estaba leyendo el libro de Isaías. Entonces él no entendía lo que decía y se lo explicó este Felipe, a donde decía que si creía en el Hijo de Dios, que se bautizara, ¿verdad? Y versículos más adelante habla de que le dijo, ¿qué impide que me bautices? Mira, ahí hay un arroyo y fue bautizado. Entonces, el Espíritu Santo le ordenó a Felipe, porque tiene voluntad propia, ¿verdad? Le ordenó a Felipe, ve y acércate a ese hombre. Él es soberano y nos usa como él quiere y determina por su propia voluntad, ¿sí? Si el Espíritu Santo nos dice, como decíamos la vez pasada, ¿estás ocupada? A lo mejor estás viendo un programa de televisión y el Espíritu Santo te dice, apaga la televisión y ven, te quiero revelar algo. Lee la Biblia y te voy a mostrar algo. Y tú estás bien interesada en el programa y dices, ahorita, Espíritu Santo, ahorita. O a la voz que te está hablando, ¿verdad? Ay, ahorita, Dios, ahorita. Ya cuando tú vas, ya no te va a hablar, ya no te va a revelar las cosas, porque no obedeciste al momento. Cuando el Espíritu Santo te dice, no vayas por ahí, vete por acá, más vale hacerle caso, porque nos podría estar guardando de algo. Si el Espíritu Santo te dice, ve y háblale a alguna hermanita, y no sabes la situación de la hermanita, pero el Señor te está hablando, que le hables, así sea ya noche. Y si desafortunadamente está en un problema, tú ya obedeciste y le ministras. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en su soberanía. Él nos usa, Él nos usa. ¿Por qué? Porque Él tiene voluntad propia para determinar y decidir cuándo y a qué horas nos va a usar. También, continuamos, nos habla, Él nos habla. Fíjense cómo en Hebreos 3:7 le habló a este discípulo y le dijo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, o sea, el Espíritu Santo está redarguyendo y diciéndolos, ¿saben qué? Dice el Padre, si oyeres hoy su voz. A veces la voz no es audible, a veces sí. Puedes tú pensar, me está hablando mi conciencia, o me vino a la mente un pensamiento. Puede ser del Espíritu Santo, puede ser de tu carne, depende de para lo que el Señor quiera hablarte. Tú debes de aprender a conocer la voz de Dios, el sonido de Dios. En primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. Fíjense, ahí en primera de Timoteo le dice Pablo, el Espíritu Santo me dijo que en los tiempos venideros va a haber apostasía. ¿Qué estamos viendo ahorita? Apostasía. Estamos viendo que
están dejando a Dios por ir a adorar dioses falsos, por ir a doctrinas equivocadas. Ya conocían a Dios y apostataron contra él, lo repudiaron, lo rechazaron, ¿verdad? Negaron la fe. Y Dios le habló hacia Pablo, ¿verdad? El Espíritu Santo le dijo, escribe esto, en los postreros tiempos va a haber muchos que van a apostatar de la fe, se van a alejar de Dios. Y hasta el día de hoy podemos ver que se está cumpliendo todo esto. Continuamos. Así que el Espíritu Santo siempre, siempre ha dirigido a los apóstoles. Después dirigió a los que creyeron en los apóstoles. Después les habló a esos 120 personas que después del bautismo en el Espíritu, dice que ese día se convirtieron por la prédica de Pedro, que ya tenía tal autoridad, tal poder del Espíritu que había descendido sobre de él, y dice que se convirtieron 3,000 personas ese día. Y de ahí empezaron a convertirse más y más y más y más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les estaba enseñando y les daba poder, autoridad, unción. Y Juan 14, 26 dice, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, él les va a enseñar todas las cosas, les va a recordar todo lo que yo les he dicho. O sea, cuando tú vayas a estudiar la palabra, que tú dices, pues no le entiendo nada, pero bueno, toma tu Biblia y empieza a pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, me revelas por favor la palabra. Espíritu Santo, ilumíname la palabra, por favor. Que yo pueda entender todo lo que está escrito para que yo pueda comprender la palabra de Dios, porque el entendimiento es espiritual. ¿De qué te sirve conocer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, como simple teología, como simple palabra muy bonita, si no te la revela Dios y la vives? Porque cuando a nosotros nos revela Dios la palabra, la vivimos. Cuando no es revelada, es simplemente letra muerta. Como todos los que dicen, tengo mucho conocimiento de la palabra, ¿y qué con eso? Tu vida me demuestra lo contrario, ¿verdad? Quiere decir que no la entiendes, quiere decir que no te ha sido revelada la verdad. La conoces, pero no te ha sido revelada tu vida para cambiarte, para renovarte, para transformarte, porque ahí está escrito en Juan 14, 23, Él es el maestro. A mí ahorita me está usando el maestro. Está usando mi boca, mis cuerdas vocales, me está usando mi ser completo para transmitirle la enseñanza. No soy yo, es el que mora en mí, el que me da la habilidad, la sabiduría para transmitir, porque yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no sé transmitir la palabra, transferir la palabra, pues qué fastidio, ¿no? Qué aburrimiento, porque no le entendí nada. Sin embargo, el Espíritu Santo, el maestro de maestros, y yo siempre le digo, toma tu lugar, Señor, me vas a usar, aquí estoy, tú quieres que yo hable, estoy aquí, quieres que, como les dijimos al principio, tú dijiste que querías que pusiéramos por medio de un programa y lo hiciéramos por medio de Zoom para que muchos estuvieran aquí escuchando la palabra de Dios. Adelante, hemos obedecido, nos hemos sujetado, estamos aprendiendo juntamente con ustedes, porque hay cosas que están tan ocultas que cuando las desgloso, wow, yo digo, ay, esto no lo había entendido. ¿A poco no? Aunque ya lo habíamos estudiado, aunque ya conocemos al Espíritu Santo por años, pero yo no termino de conocerlo.
Y Él es el maestro de maestros y Él nos habla, Él nos habla, Él nos revela, Él nos enseña, Él hace todo por nosotros. Así que a mí me apasiona saber que el Espíritu Santo es nuestro maestro y nos enseña todas las cosas ocultas que no conocemos. Adelante. El Espíritu Santo también escoge y comisiona. Lo hizo con Pablo, fíjense, en Hechos, volvemos a Hechos, fíjense, estamos hablando del libro de Hechos casi, porque el Espíritu Santo se manifestó más en el tiempo después de que Jesús se fue. Todo el libro de Hechos habla después de que Jesús se fue. Habla de todo lo que sucedió y lo que hicieron los seguidores de Jesús por medio del Espíritu Santo. Y en Hechos 13:2 dice, dijo el Espíritu Santo, fíjense cómo dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo les he llamado. Así que Pablo y Bernabé fueron ungidos, fueron escogidos para que fueran a ministrar a otras naciones. Tú no puedes ir a ningún lugar a ministrar sin que te haya dicho el Espíritu Santo, ve, sin que te haya comisionado, porque no va a funcionar, no vas a tener éxito, porque a ti no te ha enviado el Espíritu Santo. Entonces, a todos en Mateo 28:28 nos ha dado el Señor la comisión. Ir y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y bautícenlo, ¿verdad? Hagan discípulos y bautícenlos. Todos ya estamos comisionados y embestidos y revestidos del poder del Espíritu Santo después de que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador para ir a predicar la palabra, para ir a hacer la obra a que nos ha llamado Dios. Ir y hacer discípulos. Aquí no es de que, no, pues yo apenas empecé. No, es que yo no sé. Con tu testimonio tienes. A alguien le vas a hablar de la palabra de Dios y dile, mira, yo estaba en esta condición y acepté a Jesús y estoy yendo a la iglesia y estoy estudiando y ahora estoy, pues poco a poco me está el Señor cambiando, renovando. No te digo que soy perfecta, no te digo que ya terminó el Señor conmigo, pero por lo menos yo estoy entendiendo que estoy mal y que debo de cambiar, ¿verdad? Entonces, es importante. Todos ahorita ya somos escogidos y comisionados después de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y antes de ir, siempre tenemos que decirle, Espíritu Santo, revísteme de tu poder para hablar de ti. Quítame todo miedo, todo temor, toda vergüenza. Dame poder y autoridad para hablar de ti. ¿Y a poco no nos va a dar el Espíritu Santo este poder para hablar de Él? Si eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que prediquemos la palabra de Dios, que nosotros vayamos a pregonar y predicar la palabra a otros, que el reino de Dios se extienda. Para eso nos comisionó, para eso nos vistió, revistió, nos bautizó, nos ha salvado y nos ha comprado a precio de sangre, para que todo aquel que cree en el Hijo de Dios vaya y pregone la palabra. Ya está revestido de poder, ya tenemos al Espíritu Santo. En este tiempo tuvieron que comisionar a Pablo y a este Bernabé para una cierta comisión. Para eso sí tiene que pedirte el Espíritu Santo y decirte, vas a ser pastor. Ya hablamos de cómo eran ungidos, ¿verdad? Los pastores, los profetas, los evangelistas, los reyes, los sacerdotes. Ahí sí tenían que ser ungidos. Un pastor tiene que ser ungido para la
comisión de ser pastor, pero nosotros ya estamos revestidos de poder para predicar el evangelio y evangelizar a la gente, a la de la calle, porque los de adentro ya están evangelizados, ya son salvos. Nosotros tenemos que andar en la calle predicando a la gente que no conoce a Dios, ayudando al pastor a alcanzar las almas y llevarlas a la iglesia. Y ahí habrá algún maestro que les dé la enseñanza a los discipulados, porque siempre tiene que haber una comisión para cada cosa. Continuamos. El Espíritu Santo también dice que sabe cuando le mentimos, porque pues Él mora en nosotros, Él todo lo puede, lo sabe y lo ve, ¿no? Él conoce nuestro corazón. ¿Cómo es posible que no entendamos eso, verdad? En Hechos 5:3, Pedro le dice a Ananías, si ustedes están leyendo el libro de Hechos, podrán ver la historia de Ananías y de Zafira, cómo engañaron, mintieron, vendieron su terreno, nadie les dijo que lo vendieran, ellos dijeron vamos a venderlo y vamos a darle como ofrenda el valor de la casa. Nadie les pidió nada, ellos lo decidieron. Sin embargo, cuando ya vieron el dinero, como que dijeron, ay, no, no, mucho dinero. Vamos a darle una parte nada más, como si fuera a Pedro al que le estuvieran dando el dinero. Se lo estaban dando a Dios para poder bendecir a toda la comunidad que estaba con ellos. Pero dice que Ananías, le dice Pedro, Ananías, cuando le miente, le dice, ¿en cuánto vendiste el terreno? Y le dice en tal cantidad, y él le dice, porque el Espíritu Santo que estaba en Pedro le dice, no es cierto, no es esa cantidad. Y Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? ¿No era tuyo? Tú fuiste el que lo ofreciste, ¿no? ¿Por qué mientes? Y dice que le dijo que por causa de la mentira iba a morir. Cuando entró la esposa sucedió lo mismo, Zafira, en cuanto vendieron el terreno y dijo en tal cantidad, y dijo lo mismo, igualmente ella murió. ¿Por qué? Porque ¿qué necesidad hay de mentir? A ver, yo vendo algo y si yo lo quiero dar mi parte del 10% de diezmo, lo voy a dar tal cual. ¿Por qué voy a mentirle al Espíritu Santo si Él lo sabe todo? Mejor no ofrezco nada. Mejor no digo, ay, voy a ofrendar. Y a la mera hora digo, no, es mucho dinero. Y es para el pastor, ¿a qué? ¿Por qué? No ofrezcas. Nadie te obliga. Pero si tú haces un compromiso y no lo cumples, puede venirte juicio de Dios, ¿verdad? Así que Pedro, lleno del Espíritu Santo, estaba, ¿verdad? Y se dio cuenta porque el Espíritu Santo le mostró y su sentencia por su pecado fue la muerte. Qué terrible. Y nosotros decimos, pero no pasa nada. Bueno, continuamos. Por último, vamos a ver que el Espíritu Santo no perdona la blasfemia. Miren, nosotros podemos, digo, el que está molesto con Dios, ¿verdad? Puede blasfemar y decir no creen en Dios, no quiero nada con Dios, todo eso. Puede blasfemar contra el Padre, contra el Hijo, pero dice que no puedes blasfemar contra el Espíritu Santo, porque es un pecado que nunca será perdonado. Mateo 12:31 dice, por tanto les digo, todo pecado de blasfemia
será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Así que nosotros debemos de tener mucho temor, mucho, un temor reverente de no blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Renegar de él y decirle, yo no quiero nada con el Espíritu Santo, no me interesa nada con el Espíritu Santo, pero ya que hayas estado Cristo, no, no en ignorancia, porque cuando éramos ignorantes, pues no conocíamos al Espíritu Santo, ¿no? Pero estamos hablando de lo que ya conocemos de Cristo y que pudiera salir de nuestra boca una blasfemia, una falta de respeto en cuanto a decir al Espíritu Santo que te está hablando y tú le digas, lárgate de aquí, no te quiero. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. A lo mejor involuntariamente no obedeces, que te esté hablando y no le hagas caso, pero con palabras ya altisonantes o con groserías, tú ya estando en Cristo, hablarle al Espíritu Santo de esta manera, dice que no será perdonado. Y es decirle, ya no quiero nada contigo, vete de mi vida, no te quiero. No va a ser perdonado y vas a perder la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Yo siempre he dicho que yo no creo que alguien que ya tiene a Cristo pueda decirle eso al Espíritu Santo, a menos de que no me haya convertido verdaderamente, a menos de que no sea cierto que yo creí alguna vez en el Hijo de Dios. Entonces, nosotros debemos de tener mucho, mucho cuidado porque el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros aquí en la tierra. El Padre está escuchando la intercesión porque dice que Él intercede con gemidos indecibles, o sea, él está pidiendo al Padre que al momento de que nosotros estamos orando, dice que está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26, que con gemidos indecibles el Espíritu Santo está orando a nuestro favor. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado de tener del conocimiento del Espíritu Santo y amarlo, honrarlo, bendecirlo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Jesús, el Espíritu que dio su vida por ti, que derramó su sangre por ti. ¿Sí? Él está ayudándonos a tener una plenitud de vida. Nos está revelando la voluntad del Padre, nos revela la palabra de Dios, nos revela algún peligro, como le decía a Pablo, no vayas por ahí. Y dice que el Espíritu Santo le impidió ir a cierta nación. ¿Por qué? Porque corría peligro. Entonces, no debemos nosotros dejar de escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Y no debemos, como dice el Salmo 95, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Entonces, es importante que nosotros estudiemos al Espíritu Santo de Dios, conozcamos del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Porque Él es nuestro amigo, Él es nuestro pastor, Él es nuestro abogado defensor, Él aboga por nosotros. Por eso, si tenemos un problema, ahí está el abogado. Miren, nadie es perfecto, todos fallamos. Pero si yo le digo al Espíritu Santo, intercede por mí ante el Padre, yo me arrepiento, por favor, intercede por mí ante el Padre. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros aquí en la tierra, por medio de los gemidos indecibles de las oraciones. Y el Hijo de Dios está intercediendo ahí en el trono, aunque ya el Hijo ya pagó el precio por todos nuestros pecados ahí en esta cruz, con su sangre pagó el precio por todas nuestras iniquidades y pecados presentes, pasados, futuros, porque Él ya sabía lo que íbamos a hacer. Él nos eligió y escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes creen que nada más murió en la cruz Jesús por los pecados pasados
y no por los pecados actuales y los pecados futuros que vayamos a tener mientras tengamos este cuerpo. Él ya sabe nuestro final, Él vio nuestro principio, vio nuestro final y así, aún sabiendo cómo éramos, nos eligió y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No hay una sola duda de que ya somos salvos. Si nosotros, hay una doctrina de que habla que puedes perder la salvación, sí, sí la puedes perder si tú renuncias a ella. Si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, si tú dices, yo no quiero saber ya nada de esto, bye bye, yo no quiero nada con el Evangelio. No estás hablando, no quiero nada con el pastor, la pastora, la congregación, no. Estás diciendo, no quiero nada con Cristo. Y Cristo no se puede morir otra vez por nosotros. Ella murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, una vez y para siempre derramó su sangre, no más. Por eso apelamos siempre a la obra redentora de Jesús cuando nosotros estamos en pecado y que fallamos una y otra vez. Y de verdad que yo diario me estoy arrepintiendo y arrepintiendo, pero gloria a Dios porque mi Señor siempre está al pendiente de mis oraciones, de mi arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él me dice, arrepiéntete, lo que hiciste no fue correcto. Y otra cosa, ¿cómo saber que ya el Padre me perdonó? Porque tengo paz. ¿Sí? El parámetro de saber si estamos dentro de la voluntad del Padre es la paz. Si yo pierdo la paz, no estoy haciendo la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo me está redarguyendo y me inquieta y no me pone, me quita la paz para que yo pueda ir a los pies nuevamente del Señor, ahí en el lugar secreto y decirle, me rindo, aquí estoy, perdóname, volví a fallar, perdóname, ayúdame a cambiar, ayúdame por favor. Y el Espíritu Santo tan lindo dice, es lo que se necesita, ¿verdad? La llave maestra para volver a estar en sintonía con el Padre y con el Hijo es el arrepentimiento. Y todos los días nos arrepentimos porque todos los días le fallamos. Todos los días nos equivocamos. No hay día que no fallemos mientras tengamos este cuerpo corrupto. Por eso dice que llegaremos a la estatura del varón perfecto, pero ¿a qué hora será? ¿Cuándo será? Cuando me muera. Cuando me desprenda de este cuerpo corrupto, dejaré de pecar. Pero para eso tengo al abogado, a Jesucristo. Tanto el Espíritu Santo como Cristo, nuestro abogado defensor, el que vela por nosotros, el que intercede ante el Padre, ¿verdad? Y nosotros, él nos habla, hable y hable y hable, diciéndonos, arrepiéntete, eso no fue correcto. ¿Qué dijiste? ¿Qué pensaste? ¿Por qué hablaste de eso? ¿Por qué tienes esos sentimientos contra esta persona? Y no te da paz hasta que te arrepientes, hasta que reconoces, dices, sí, sí es cierto, estoy mal, sí tengo algo contra esa persona, pero te pido perdón, me arrepiento y bendigo. En vez de maldecir a la persona, la bendigo, la suelto, la entrego. Y viene una paz, hermanos, que, no, hombre, esa paz que sobrepasa todo entendimiento no se puede comprar con nada. Así que pues gloria a Dios por esta enseñanza. Terminamos con esta enseñanza hoy y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos siga ministrando, nos siga hablando. Es importante que ustedes estudien todo lo que estamos viendo del Espíritu Santo. La próxima clase probablemente sean los dones del Espíritu Santo. Y vamos a aprender mucho del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que habita en nosotros, mora en nosotros. Necesitamos conocerlo.
porque es Cristo en espíritu, porque es el Padre en espíritu, porque es el Dios triuno morando y permaneciendo en nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo, porque está aquí Dios mismo en tres personas, pero que ahora el que se manifiesta es el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y no es que lo molestemos con cosas insignificantes, pero la verdad es que, pues sí es mi amigo, mi confidente, mi pastor, mi maestro, mi Dios, y mora aquí. No necesito andar yendo a otro lado a pedir ayuda y sí puedo pedir oración y todo, ¿verdad? Porque para eso son los hermanos, que nos ayudemos unos a otros. A lo que me refiero es, primero voy con él y luego le pido a mis hermanos que refuercen esa intercesión, esa oración, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo lo convenzamos. ¿Por qué? Porque dice que nosotros con amarlo lo convencemos. Lo convencemos cuando ve que le creemos. Él se siente gozoso de saber que nosotros creemos en Él, que nosotros lo amamos, aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos, pero le amamos porque Él mora en nosotros, es Dios mismo. Y damos gracias a Dios por ello. Amado Padre, gracias te damos por seguirnos enseñando de tu palabra, de tu verdad. Espíritu Santo, muchas gracias. Muchas gracias por revelarnos todas estas cosas que, bueno, de oídas hemos oído al Espíritu Santo, pero no sabemos muchas cosas de tu personalidad. La verdad es que somos ignorantes de muchas cosas de ti y queremos conocerte, queremos que tú nos reveles, tú mismo nos reveles tu esencia, tu presencia, tu personalidad, Señor, porque tu personalidad es santa, pura y divina, porque eres Dios mismo en espíritu y en verdad. El creador del universo mora en nosotros en espíritu y verdad. Qué privilegio, qué honor que alguien que no merecía ni la vida, que merecía morir por toda la inmundicia y la maldad que cometimos, ahora nos hayas hecho hijos elegidos por pura complacencia tuya. Y tú dices que te deleitas en morar y permanecer en nosotros. Queremos sentir lo mismo, gozarnos y permanecer en ti. Que te pidamos y te pidamos consejo en todo momento, en cualquier situación, para que todo nos salga bien, para que todo estemos alineados a tu voluntad, para que pueda salir las cosas bien. Que sea siempre tu voluntad y no la nuestra. Pero tu voluntad nos la estás revelando en la palabra. Es tu voluntad sanarnos o tenernos enfermos. Y dice tu palabra, por la llaga de Cristo hemos sido curados. Entonces tu voluntad es sanarnos. El diablo nos ha dicho que nos va a dejar en la calle, que vamos a fracasar, que económicamente nos vamos a quedar sin nada. Y Dios dice en su palabra en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, ¿a quién le voy a creer? A ti, Espíritu Santo. A ti te vamos a creer a partir de hoy por medio de tu verdad y de tu palabra. Satanás dice que nos va a matar, que va a destruir y a derribar nuestras generaciones. Jehová dice, no morirás, sino que vivirás hasta que cumplas con el plan y el propósito de Dios.
Satanás dice que va a dejar que se pierdan nuestros hijos, y Jehová dice, tus hijos serán enseñados por Jehová, la paz de tus hijos se multiplicará, tus hijos heredarán la tierra porque son los benditos de Jehová. Tenemos que creer lo que dice la voluntad de Jehová por medio de la revelación de la palabra de Dios. Que cada que el diablo lance un dardo de fuego, nosotros lo apaguemos con el agua del Espíritu Santo, con el agua que es la palabra de Dios que nos revela el Espíritu Santo de Dios. No temas, no temas, dice el Señor. Yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Así que vamos a confiar y a creer en ti, Espíritu Santo. Pero tenemos que aprender cómo orar, cómo debemos orar para que cada que el diablo lo lance una mentira, la verdad nos haga libres y ponga paz en nuestros corazones. Por eso decimos, no se haga nuestra voluntad, sino la sola tuya. Hágase solo tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Tus pensamientos son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que nosotros pongamos por obra la palabra de Dios, que es la verdad y la buena voluntad de Dios, y que renunciemos a todo engaño del infierno. Te damos muchas gracias por todo lo que nos has revelado y enseñado. Síguenos ayudando, síguenos enseñando, síguenos revelando, síguenos ministrando, síguenos redarguyendo, síguenos contristando también a nosotros para que nos pongamos a cuentas contigo, pero también síguenos fortaleciendo, síguenos consolando. Tenemos muchos problemas que no se pueden tan fácilmente resolver. Consuélanos, consuélanos con tu verdad. Te amamos y te adoramos, Espíritu Santo. Esta preciosa noche recibe la honra y la gloria y la alabanza por siempre y para siempre al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.